Ya en la generación de números al azar, entonces, azar es una expresión de generar un número, uno no sabe qué número va a salir. Ustedes lanzan un dado, no saben, el dado tiene números del 1 al 6, entonces ustedes lo lanzan y cualquiera de esos valores les puede salir. Si tienen bolitas en un frasco tipo bingo, del 1 al 100, ustedes sin mirar sacan una bolita como todas son iguales y les sale cualquier número entre 1 y 100. Entonces, eso se llama azar. ¿Ya? Uno no sabe qué va a llegar. Es como si yo me pongo a controlar de ustedes quién entra primero en la lista de espera para entrar al Zoom, eso también es azar. ¿Ya? Ahora, en el azar, por ejemplo, la función del Visual Basic RND genera números entre 0 y 1, 1 abierto, nunca llega a 1. Esta función es del Visual Basic exclusivo, pero yo acá pongo Visual Basic, aquí pongo del algoritmo y aquí del Excel inclusive, ¿no? Entonces son números que uno genera al azar. Entonces acá tiene uno que generar valores al azar. Si yo aquí genero números entre 0 incluido, o sea, 0 cerrado y 1 abierto, entonces esta función le genera cualquier número al azar. En Excel, en algoritmo no hay. En Excel se pone aleatorio y también es lo mismo que esta función que en el Visual Basic. Por ejemplo, yo aquí pongo aleatorio que estoy en Excel. Cierro, me genera un número al azar entre 0 y 1 abierto, hasta 1. Lo copio esta fórmula y va a salir números diferentes. Miren, inclusive si cambio una fórmula, si la edito y la escribo, sale diferente. Aquí le genera números al azar entre 0 y 1. Va cambiando, es una medida que edita, nunca llega a 1. Entonces, haciendo varios valores, quizás podemos ver el 0. Son una infinidad de números entre 0 y 1. Y eso entonces es esta función RND. La función, después si queremos generar números entre 0 y 100, incluido, o sea, aquí tenemos números entre 0 y 100. En Visual Basic, yo he puesto una fórmula. Aquí está la fórmula. En Visual Basic y en algoritmo. Si yo quiero generar números entre 0 y 100, tendría que empezar en esta fórmula. El primer valor A llega a ser 0. A llega a ser 0 y B llega a ser 100. Si yo reemplazo en esta fórmula, lo reemplazo. En este caso A llega a ser 0 y B llega a ser 100. Si ustedes ven este resultado, llega a ser el mismo que este. El 0 no lo tomamos en cuenta. 100 menos 0, 100 más 1, 101. Es exactamente el mismo. Ya en la función azar del algoritmo, no hace falta, la fórmula está clara. Dice, genera números entre 0 y x menos 1, un valor antes de x. Entonces yo por eso aquí le pongo 101. Va a generar valores entre 0 y 100, un valor antes de 101. Ese es el formato. Y en
en Excel, uno directamente pone 0 y 100. Hay una fórmula directa, uno pone, inclusive aquí está, ¿no? Aleatorio entre 0 y 100. Ya está programado prácticamente. Entonces le genera números. Si yo lo copio, van a ver que son números diferentes. Es muy difícil que salga iguales. Aquí en este caso salieron dos iguales, pero es azar. Entre 0 y 100. Si yo lo edito, cambian los números. Cambian. Entonces, podemos copiarlo, ¿no? Entonces, esa es una forma de generar números entre 0 y 100. Ahora, si yo pongo entre 51 y 100, 51 y 100, esta fórmula yo la puedo escribir. Yo la escribí así, que también es lo mismo. Puedo ponerlo así, es lo mismo. Si yo quiero generar números entre 51 y 100, entonces tendría que reemplazar esta fórmula, que es la misma de acá. Entonces el A es 51 y el B es 100. Lo voy reemplazando. El A es 51, el B es 100. Fíjense, este resultado haciendo operaciones llega a ser el mismo. El mismo. Entonces pueden ver que 100 menos 51 es 49 más 1, 50. Entonces aquí le genera números al azar entre 51 y 100. Si uso la fórmula azar, aquí tengo que reemplazar. El A vale 51, el B vale 100, si vemos esta fórmula es exactamente la misma. 100 menos 51, 49 más 1, 50. Ahí le va a generar números al azar entre 50 y 100. Esas son fórmulas que uno tiene que saber hacerlas. Entonces aquí, y en Excel, como le digo, se pone directo, ¿no? Igual. Entonces, ahí directamente. Genera números al azar entre 51 y 100. Ahora, si yo quiero generar números al azar entre menos 50 y 50, hago exactamente lo mismo. El A es menos 50 y el B es 50. Reemplazo. El A es menos 50 y el B 50. Aquí sería menos 50. Menos 50. Si ustedes ven, es el mismo valor que tenemos acá. Si ustedes ven, el menos 50 uno lo puse atrás, o lo puedo poner adelante, no hay problema. Fíjate, después aquí, menos por menos es más, sería 50 más 50, 100 más 1, 101. Lo mismo. ¿Ya? Y el otro que tenemos acá, tenemos que reemplazar, el A es menos 50. Menos 50, el B es 50. Entonces sería ese. Entonces ese es el valor.
igual menos 50 en Excel, 50. Ahí le genera números entre menos 50 y 100. Entonces, esas son las formas de generar números al azar. Si yo edito esta fórmula, cambian los valores. Miren, cambian, porque es azar. Cada vez que se cambia una fórmula, cambian todas, si ustedes ven. Entonces van cambiando. Van cambiando los valores porque son al azar. En todo cambia. Y esa es la forma de generar números al azar. La fórmula que tenemos es un dominio y una imagen. Entonces se basa en el concepto de dominio, por eso pongo el dominio. Y el recorrido, la imagen, son fórmulas de... Básicamente se está aplicando el cálculo 1 aquí. Ya, pero yo lo estoy dando directo. Yo le podía decir, dedúzcame cómo sale esta fórmula o esta. Entonces hay que hacer un análisis. ¿No? Y hay que hacer un análisis bien minucioso para llegar a ese resultado. Entonces esos son los valores que uno tiene. ¿Ya? Esas son la importancia de los valores, que son bastante importantes, saber usar las fórmulas ya sea del Excel o de cualquier paquete, ¿no? Informático. En eso consiste la importancia de la generación. Aquí puse también generar números entre sus fórmulas, que ya inclusive ya les expliqué, entre 0 y 50. Aquí podríamos que poner esta misma fórmula. Cuando es entre 0 y un valor, sería directamente se suma un valor más al especificado, sería 51. Y entre 0 y 20 ya les expliqué acá todos los conceptos que se van haciendo. Y entonces, esas serían las fórmulas. Entonces aquí en el problema dice, si ustedes lo pueden leer, para los primeros n números naturales, o sea, naturales del 1 adelante, calcular la suma, el promedio, suma de los primeros n impares, luego los pares. ¿Ya? Los números naturales son los números que son números enteros que empiezan en 1, o sea, 1, 2, 3 hasta el infinito. Entonces aquí dice, primer paso dice la suma. Aquí, la suma de los números naturales, la suma. Ya, si voy a sumar, aquí hay una fórmula de sumatorio de números naturales que ustedes pueden ver en el formulario. Aquí tenemos la suma de los números naturales, porque empieza suma de 1 más 2 más 3 hasta n. Esa es una fórmula, como nos dice la suma directamente, podemos aplicar esta fórmula. Tenemos que tener el dato n. Yo acá en una prueba vamos a poner n que sea 10. Entonces empezamos. En S va a ser la suma. X va a ser el promedio. P va a ser los pares. Y I va a ser los impares. Entonces definimos esas variables. N, S, X, P, I como reales. Aunque sería más como entero, ¿no? Porque estamos hablando de números
aunque aquí hay promedio, la X es real. Puede tener decimales. Lo dejamos así. Tenemos que leer el valor de n. Leer el valor de n. Ya, entonces acá tenemos que leemos el valor 10. Ahora hacemos la fórmula que les dije, la suma de los números naturales. En otras palabras, esta suma, esta fórmula, la pongo acá. Mira la suma. Entonces aplico la fórmula, acá el n. Aplico la fórmula. Ustedes aquí reemplazan el n. El n vale, en este caso, si ustedes ven, el n vale 10, reemplazado por 10, los dos valores de n, por 10. Entonces 10 más 1 sería 11. 11 por 10, 110, dividido entre 2, 55. Aquí tenía que ser 55. ¿Ya? Entonces lo ponemos 55. El promedio. En este caso tenemos que dividir entre n. El resultado de S, que es 55, dividimos entre n, que es 10. 55 entre 10, 5.5. ¿Ya? Ahora los pares. Aquí voy a poner primero los pares. La suma de los pares, aquí hay una fórmula. Vamos a hacer el concepto. Vamos a aplicar sumatoria. Es suma aritmética, porque estas son sumas aritméticas. Entonces, fíjense, yo saco la fórmula de acá. La suma. Puedo usar cualquiera de las dos fórmulas. Uso la segunda. Y lo voy haciendo. Aquí tenemos la fórmula. Entonces, si nosotros vemos en los números naturales, la D es la diferencia entre un valor y otro. Y la diferencia entre estos valores, ¿cuánto es? Es 1, porque aumentan de 1 en 1. Entonces la diferencia va a ser 1. Y el primer término 1, va a ser 1. Porque 1 es el primer número natural. Entonces hago las operaciones. Entonces voy poniendo, el primer término va a ser 1. Y la diferencia, perdón, el primer término, en este caso, es 1. Ahorita un segundito, vamos a corregirlo. No estamos hablando de los números pares, perdón. Los números pares, y lo ponemos, son 2, 4, 6, 8, 10 hasta el valor que uno quiera. Y esos son los números naturales. Entonces uno puede poner varios. En este caso son 10. Entonces los 10 primeros números naturales. Si lo sumamos estos 10 números naturales pares, la suma es 110. Entonces yo aquí, el primer número par, y entonces aquí el primer número, si ustedes ven, par es 2, y la diferencia, estos aumentan de 2 en 2. Ahora aplico la fórmula, en vez de Sn pongo par. La suma de los pares va a estar en P. Entonces reemplazo en esta fórmula que ustedes ven aquí arriba, en la parte de arriba, y N, el 2 lo pongo abajo, y T1 vale 2, 2 por 2, 4, N menos 1 pongo, o sea, todavía no sabemos el N, y D es 2.
haciendo operaciones matemáticas simplificando. Aquí factorizo el 2, si ustedes ven. Factorizo el 2, lo pongo delante de la n, y sale 2 más n menos 1 sobre 2. Ahora este 2 lo tengo que simplificar. Y al simplificar me sale, y haciendo operaciones finales, el 2, este 2 se simplifica con el último, y 2 menos 1 es 1, sería n por n más 1. Si reemplazamos en la fórmula, tenemos acá n por n más 1, el n vale 10, n más 1 es 11, sería 10 por 11, 110. Ya a los impares hacemos exactamente lo mismo. Pongo los números impares, los sumo, para dar 100. Los primeros 10 impares, si ustedes suman, estos son los primeros 10 números impares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, son 10. Y su suma es 100, si lo sumo. Aplico la fórmula de arriba que tenemos. Pongo los datos primero. El término primero es 1, ustedes lo ven. Y la diferencia entre los impares es de 2 en 2 también. Aplico la fórmula. Le pongo i en vez de suma. Ya voy haciendo las operaciones, ¿no? El primer término es 1. Aquí. 1 por 2 es 2. N menos 1, la diferencia es 2. Hago el primer cálculo. Factorizo también el 2. Lo pongo adelante y divido entre 2. Y esto se va a simplificar. Si ustedes ven, menos 1, este 1 de acá que está adentro, más el 1 es de 0, va a quedar n por n. N por n es n al cuadrado. Ya, si quieren un paso más, sería n por n. Si ustedes lo hacen esta operación con esta, n por n. ¿Qué es lo que hemos hecho en sí? Simplifico este 2 con este 2, este 1 con este menos 1. Y va a quedar n por n. ¿Ya? Y de todas maneras aquí, como el t vale 1, el t vale 1, aquí reemplazo 2 por 1. T vale 1, entonces por eso sale este 2. Esta d es 2, porque la diferencia de los números impares es 2. Y lo demás lo dejo para... El valor de n puede variar. Para nuestro caso es 10, ¿no? Pero puede variar. Ahora, una vez que tengo la fórmula ya bien realizada, la coloco en el algoritmo y hago el cálculo. Nuestro n vale 10. Entonces 10 al cuadrado es 100, que es el mismo valor que sacamos en la suma. Una vez que tenemos todos los resultados, ponemos la suma. La suma es 55, el promedio X es 5,5, la suma de los pares es 110 y el otro es 100. ¿Ya? Ahora lo voy a codificar en Visual Basic. Define sería din, pongo todas las variables y as es doble real de doble precisión. Y aquí pongo respuesta para poner el resultado en una sola caja. Después acá hago la lectura, que es lo mismo de acá. Leemos el valor de n. Después voy haciendo el encabezado, o sea, para la caja. Para los n, si n es 10, en este caso es para los 10 primeros números naturales. Números naturales.
tenemos el CHR13 es la tecla Enter para que vaya a la siguiente línea. Después, aquí hago el cálculo, ¿no? Aquí la fórmula. Después la segunda fórmula la voy poniendo acá. La tercera, que es exactamente lo mismo. La cuarta. Y tengo que escribir. Voy juntando los resultados primero en una sola variable de cadena, string. Suma de los naturales es S y esta tecla, CHR13 para que vaya a la siguiente línea. Después hago el promedio, lo mismo. Suma par y suma impar. Una vez que tengo todo encadenado, lo muestro en una caja que es similar a esto. Y por último, finalizo. Pongo el comando EN para que salga, porque en Visual Basic todos son funciones, su programa, y deberían ser llamados a un programa principal. Para evitar eso, le pongo el fin. Y si ustedes lo enlazan en varios programas, no hace falta que pongan fin. Ese sería el problema 5. ¿Ya? Después tenemos el problema 6. El 6 es un problema, dice introducir un número real, luego mostrar el número redondeado entero y redondeado con 2 decimales. Entonces el número redondeado entero sería aquí tenemos la fórmula. Necesitamos el número. Vamos a poner, por decir, un número cualquiera real. Vamos a sacar la parte entera en E, el redondeado entero, y en 2 decimales R. Lo defino como real. Porque puedo trabajar con decimales, ¿no? Ahora tengo que leer el número. Este es el dato. Puedo escribirlo así también. Una vez que eso hago, saco la parte entera. Busco las funciones acá que tenemos. Redondeado entero sería esta fórmula. Esta fórmula en algoritmo. ¿Ya? Entonces uso la función redon. Aquí la coloco. Redon n, redondeado entero. Entonces este valor redondeado sería 4 entero. Después redondeado con 2 decimales. Aquí voy a hacer un artificio matemático. O sea, para redondear aquí con 2 decimales no hay una fórmula directa en algoritmo. Pero ¿qué es lo que yo hago? Voy a poner la fórmula y le voy a explicar. Redon, como son 2 decimales, esta fórmula que tenemos acá, ¿yo qué hago? Multiplico el n, este valor, multiplico por 100. ¿Qué valor va a ser? A ver, lo voy a poner aquí aquí lo voy a poner a un ladito como una ayuda. N por 100. N por 100 sería este valor que tenemos por 100. Sería ese valor. Y en otras palabras, sería 356.
Si yo saco su parte entera de ese valor, de 356, redondeado va a ser 357. Redondeado. Ahora vamos a poner aquí abajo para que lo entiendan. El n vale 3,56723. ¿Ya? Ese es el valor. Haciendo la operación matemática, aquí adentro, por 100, la coma recorre 2 decimales. Sería eso. Sería ese valor. ¿Ya? Si aplicamos la función redondeado, esto de aquí va a ser 357, porque aquí hay un valor mayor que 5. Sería 357. Ya directamente redondeado. Y tengo que dividir entre 100. Entonces sería 3,57 el resultado. Entonces aquí sería 3,57. Y es un artificio matemático en sí estoy haciendo, ¿no? Aquí podría poner una fórmula general. De acuerdo con este dato, puedo escribir una fórmula general para que ustedes lo vean. Entonces una fórmula general de redondeo sería 10 a la n esa sería la fórmula general de redondeo a n decimales. A n decimales. Sería esta fórmula sería equivalente a esta fórmula que ustedes ven aquí. Esta es la misma, esta fórmula la podría poner yo aquí. Como fórmula a n decimales. Aquí, como son 2 decimales, que dice 2 decimales, entonces 10 al cuadrado es 100. Lo que he puesto acá, 10 al cuadrado es 100. Entonces esa es una fórmula que yo puedo hacerla a partir de esta fórmula de redondeo. Una vez que tengo el resultado, lo puedo escribir. E y R. Puedo usar esto también. Esa es su importancia. Entonces, ahora lo que me interesa es aplicarlo al Visual Basic. Entonces, en vez de poner el proceso, pongo estructura secuencial y le pongo ese nombre, ¿no? El problema 6. Defino la variable. DIN. Bueno, aquí lo voy a corregir. N, E, R. Son las fórmulas. Después tengo que leer N. Ya, digito el número real. En este caso he digitado el número 3, 5723. Después voy haciendo aquí los números redondeados a. Voy poniendo ahí para ser entendible. Uso el comando ROM. Aquí en Visual Basic es ROM a 0 decimales. Ustedes lo pueden ver aquí, lo estoy explicando. Aquí está. 0 decimal.
Después uso la función redound, pero en Visual Basic sería directamente n a 2 decimales. La fórmula que ya tiene diseñada el Visual Basic. No, aquí cosa que el algoritmo no tiene. Y por eso usé un equivalente. Después, una vez que tenemos eso, lo ponemos en la respuesta. Sin decimales es E, este valor. Y 2 decimales es R. Una vez que ya lo tenemos encadenado, ponemos MSBook, mensaje por caja y fin. Ya esos serían los dos algoritmos de funciones matemáticas. Después tenemos otros comandos que vamos a ir viendo. La importancia de esto es que ustedes sepan hacerlos correr, ¿no? Funcionar en los paquetes respectivos. Por ejemplo, si lo van a hacer a ver, vamos a hacerlo funcionar ¿lo hicimos funcionar los primeros o no lo hicimos? Entonces acá ya el programa define, o perdón, es definir, ya te lo van a corregir. Aquí pongo A, B, suma, resta, multiplicación, división, potencia, como real. Y ya después tengo que leer. Aquí está el comando leer. ¿Qué voy a leer? Las variables A y B. Después de leer, hago la operación S igual a A más B. La suma, la resta. A por B. La división, A sobre B. La potencia, A elevado a la B. Y tenemos los resultados, ¿no? La suma, la resta, la multiplicación, la división y la potencia. Ese es lo voy a hacer ejecutar de esa manera. Después lo vamos a ver las diferencias. ¿Ya? Si yo lo hago funcionar este programa, lo puedo hacer funcionar. Pongo aquí el botoncito de ejecutar o F9. Me aparece, lo voy a poner aquí abajo. Aquí tengo que leer el valor de A. En el algoritmo vimos 9. El valor de B era 3. Si ustedes ven aquí, los números me salen bien apegados. Bien apegados. Entonces, al salirme bien apegado, si nosotros vemos el algoritmo, le ponen hasta la potencia. Ya. Donde tenemos aquí, lo que hice fue, leía el 9, ¿no? Entonces aquí en A, escribí el 9, que es este de acá. Después en B, el 3.
El primer resultado que ustedes ven es la suma, que es este 12 de acá. Después la resta, que llega a ser el 6. La multiplicación, que sería 9 por 3, 27. La división, es 9 dividido entre 3 es 3. Y la potencia, 9 al cubo, es 729. Aquí están todos los resultados que ustedes ven. Lo da así en una sola línea. Para que esto esté mejor, yo acá vamos a hacerlo más, voy a poner los dos. Y los dos lo voy a escribir de esa manera, lo voy a corregir. Aquí, por ejemplo, leer, yo puedo poner primero escribir. Escribir. Y pongo lo mismo que está aquí. Escribir. Leer valor 1. Después voy a escribir estos dos comandos para... Mira, lo puse los dos en dos líneas. Miren cómo va saliendo aquí en la ejecución. En la parte de abajo ya va cambiando ya. Dijiste valor 1, el 9. Dijiste valor 2, el 3. Ya va cambiando porque he cambiado de instrucciones. ¿Ya? Entonces esa es la importancia. Después, ahora van a ver estos valores de acá. Están muy apegados. Vamos a cambiarlo por esto. Entonces yo aquí... Ahí lo voy a poner y fíjense cómo cambia aquí abajo. Miren, lo corregí esto y aquí abajo ya con espacio ya sale. Con espacio. Inclusive puedo dar una instrucción más arriba si yo quiero, por decir, como encabezado, ¿no? Puedo poner aquí, escribir. Y aquí pongo comillas, más o menos voy a tantear. Suma, resta, multiplicación, división, potencia. Voy a poner así para ver cómo sale. Miren aquí en la parte de abajo, ya salió eso. Salió el encabezado. Pero está un poco alejado. Entonces tengo que acercarlo. Para acercarlo aquí le quito uno o dos espacios. Para que esté más o menos bien. A ver, hago clic y un poquito mejor. Aquí la resta tengo que quitarle un espacio. La multiplicación tiene un pequeño espacio para que se... La división está muy lejos. Unos 3 espacios. Aunque un
un espacio tengo que darle más. Y la potencia, un espacio. Entonces uno puede así acomodar. Miren, ya salió un poco mejor, ¿no? Yo le agregué este escribir y para hacerlo un poquito más entendible. Y ya, entonces uno puede agregar más comandos de acuerdo a las necesidades y para que sea más entendible. Esa es una de las fortalezas que tiene el algoritmo, que uno lo puede acomodar. Puedo hacerlo funcionar de nuevo, reiniciar. Puedo hacer los valores de 8 y 4 que puse acá. Ven aquí, 8 y 4. Aquí pongo el primer valor, 1, 8. Segundo pongo 4. Sale la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia. La suma es 12, la resta 4, la multiplicación 32, la división 84,2 y la potencia 8 elevado a la 4, 4096. Y uno sí puede darle una variedad de números en los programas que uno hace. ¿Ya? Entonces este sería el programa 1. Después tenemos el programa 2. Y hoy solamente le voy a enseñar la parte de algoritmo y la otra clase el Visual Basic para que no se vayan confundiendo. Todo esto así lo van metiendo ustedes de esta manera. En el paquete, ¿ya? En el paquete lo van metiendo. Y, a ver, voy a hacer uno en este mismo en Visual Basic para finalizar. Entonces, lo que vimos en Visual Basic aquí tenemos, ya lo hemos codificado. Este paquete, vamos a cerrar esto. Yo aquí voy a poner un pequeño, para no estar escribiéndolo de nuevo, ya lo escribí. Esto lo voy a pasar a modo texto, porque tenemos que escribirlo en formato texto. Este sería. Entonces aquí, lo que yo voy a hacer es, aprieto la tecla Alt, F11 dentro del Excel. Aquí me aparece el Visual Basic. Bueno, aquí está el problema 2, que me parece que ya lo hice o no me acuerdo. Ya lo voy a poner aquí abajo por si acaso, para no estar. Entonces, este paquete, este programa, yo tengo que voy a poner aquí lejos del Excel. Y aquí el blog, un segundo. Se lo voy a poner el programa, lo voy a copiar. Tendría que escribirlo, pero... Ya. Entonces, aquí está el programa ya escrito en Visual Basic dentro del Excel. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando lo ejecute yo este programa, fíjense, es exactamente el mismo que les escribí. Aprieto ejecutar o la tecla F5. Aquí me sale digite valor 1. Viendo la prueba pongo el 9 primero. Valor 2, el 3. Y aquí me sale los resultados, ¿no? Las operaciones básicas, las operaciones son suma es 12, resta es 6, multiplicación 27, división 3 y potencia 729. Ya, entonces ese es el programa que uno cada vez que yo quiera, aprieto aquí aprieto F5, estoy apretando F5, valor 1, por decir el ejemplo, 8 y 4, 8 el primero, 4 el segundo, y me sale el resultado. 8 y 4, la suma 12, la resta 4, 8 por 4, 32, 8 dividido entre 4, 2, 8 elevado a la cuarta, 4096. Ya, ese sería el algoritmo, el
el programa. Ya entonces ya ustedes lo pueden ir haciendo de esta manera. Vamos a hacer uno para que no se vayan. Ahí vamos a quedar en esta parte.